parte. Ahorita lo pagamos que antes de ahí. ¿Qué me dices? Muy buenas noches, gracias por haber venido, por haberse dado la oportunidad de empezar una primavera más, un año, un nuevo ciclo que desde la antigüedad pues se ha festejado. Entonces tenemos que hoy la primavera entró a las 10:15 de la mañana. Generalmente la primavera no entra el día 20, a veces entra el día 21 y a veces entra el día 19. Pero para aquellos que están acostumbrados al día 20 y que ahora ya no sabemos por qué lo cambian el día y ponen puentes muy raros gracias a un personaje que tasajó el águila y que se jactaba de ser un, como decíamos, arriero, ¿verdad? Con botas de gobierno. En fin. ¿Quién fue? No lo sé. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien se acuerda de ese nombre? ¿De zorro en inglés? No lo sé, yo no me acuerdo. Ya, FOX. Ya. Bueno, alguien sabía el nombre. Qué bueno, porque yo hasta lo olvidé, ya lo quité de mi memoria. Pero quien no he quitado de mi memoria es nada menos y nada más que al benemérito de las Américas, a don Benito Pablo Juárez García, que por coincidencia nace también en la primavera y ahora lo ponen como el gran santo, el gran personaje que se debe festejar en esa fecha. Y así que por ahí estaremos en el hemiciclo a Juárez, recordándolo con una ofrenda, ¿verdad?, de cada año que llevamos. Mañana, ¿verdad? Mañana a las 10 de la mañana. Pero hoy vamos a ver dónde se originó la primavera. ¿Qué significa la primavera? ¿Por qué nos impacta o por qué es tan importante la primavera desde tiempos antiguos? Y me di en la tarea de buscar una de las ilustraciones más interesantes, más impresionantes, sobre todo del Renacimiento, de Botticelli, y aquí tenemos la primavera. Y resume también pues lo que es el concepto de la primavera, que es el primer verdor, en la parte superior derecha. Aquí abajo tenemos que la primavera tiene una vinculación con el huevo de Pascua. ¿Y qué carajos es eso del huevo de Pascua en primavera? Si tiene un aspecto religioso o no lo es. Y este conejito que está ahí, que también qué quiere decir, ¿verdad? Entonces si se me olvida algo, acuérdenme de estos factores. Daremos inicio. Para los astrónomos la primavera pues es comenzar a llorar, porque viene la época de Semana Santa, viene la época en la que los campos se empiezan a quemar todos los tallos de las cosechas anteriores y se llena de humo y se envicia la atmósfera y nos impide hacer observaciones con un cielo que sería un cielo límpido, porque el cielo de invierno todavía es el cielo que está pasando de invierno a primavera. Podríamos decir que es muy claro y diáfano, pues ya no. Estas cuestiones que hacen los campesinos de quemar los restos para que las cenizas sean el fertilizante para nuevas siembras, se hace generalmente en finales de marzo, principios de abril y casi hasta mayo. Y con ello también se incrementan los residuos en la atmósfera y comienzan también las lluvias. Comienzan las lluvias en la tarde, luego en la noche, luego en la medianoche, en la madrugada y luego en la madrugada y luego en el día. Y así cada año sucede esto. Para los pueblos antiguos representaba un anuncio del principio agrícola, de la fertilidad, donde la tierra ya estaba preparada, ya había descansado y podría dar nuevos frutos. Entonces esa tierra y ese periodo de 3 meses se denomina el periodo de la purificación, y que lo tomaron los católicos y pusieron un periodo que se llama el periodo de la Pascua o de la Cuaresma, que comienza con el miércoles de ceniza y uno empieza a purificarse, ¿verdad? Entonces ya no se puede comer carne, sino hay que comer
por lo menos pescado los viernes, y si lo evitan, pues mejor. Entonces dejamos de ver constelaciones que para nosotros eran muy tradicionales, el Orión, el Can Mayor, el Can Menor, y comienzan otras a verse unas nuevas constelaciones, pues como sería el Boyero, Hércules, aquí están, ¿no? Las que comienzan a verse, y estoy viendo por allá, y aquí están ahí están los dibujitos también. Virgo, ¿verdad? Que empieza a observarse, la Hidra, que es el cielo de primavera. Hubiera sido interesante hablar de la primavera y los aspectos astronómicos de la mitología de las constelaciones de primavera, pero eso le corresponde a don Ernesto, ¿cómo se llama? Por cierto, Juárez, ¿verdad? Don Ernesto Juárez, que él es muy dado a ese aspecto y no me quiero apropiar de su diálogo ni de su ponencia. Bueno, aquí tenemos lo que nosotros conocemos de la primavera, y tenemos que en una de las definiciones dice cambia el eje terrestre. Pues sí, sí cambia, ¿no? Porque de repente está inclinado y aquí nos están llegando los rayos de invierno, y cuando pasa esta sección pues sí cambia la posición del eje, y aquí nos llegan, como ven ahí, los rayos directamente del sol y comienzan a hacer los días. También es un mito, dicen que comienzan a hacer los días y las noches iguales, ¿no es cierto? Si yo viviera en el Ecuador no sería igual, y si viviera en el Polo menos, ¿verdad? No, ni siquiera se vería, ni siquiera parece, si viviera en el Polo Norte, no se vería el sol en el equinoccio de primavera. Bien, vamos a dar lugar a esas mitos y leyendas. Lo que sí sabemos es que aquí hay unas imágenes de la primavera, del verano, del otoño y del invierno. Generalmente esto lo vemos impregnado en la naturaleza. La primavera es primer verdor, y todo se tiñe precisamente de esa tonalidad, el verde. Luego tenemos, pues aquí está una portada de uno de los discos de Vivaldi, que se llamó Las Cuatro Estaciones. Entonces, imagino que ustedes pueden identificar cuál es la primavera. A ver, ¿quién me podría decir cuál? Está de frente. Bueno, sí, vemos las cuatro de frente, ¿verdad? De frente, yo las veo de frente también. Ahorita díganos de izquierda a derecha, la primera, segunda, tercera, cuarta. ¿Es la cuarta? La segunda. No, la segunda. ¿La segunda? No, pues la segunda, ¿cómo va a ser la segunda? Porque no ramos, Aquella es el invierno, primavera, verano, otoño, invierno. Lo cual nos dice que el sentido común nos puede traicionar, ¿verdad? En fin, aquí tenemos los aspectos que ya todos conocen y manejan, ¿verdad? El equinoccio, aquí nos da los detalles técnicos, ¿verdad? De cuando el día que ocurrió el equinoccio, el 21 de marzo, ahí hubiera Benito Juárez hubiera estado feliz, ¿verdad? Y en 1806 no ocurrió el 21 de marzo, pero bueno, ahí ya ven cómo las cosas de ese estilo, el que hace la historia, pues es el que tiene el poder. Acabo de dar una visita el domingo, precisamente de los niños héroes, y hablaba de los mitos de los niños héroes, de que cómo es posible que mueran varios de ellos en el castillo de Chapultepec, y los encuentran a los pies del cerro de Chapultepec. Ahí les surge un monumento, un monolito en honor a su muerte. Pero bueno, esas historias. Vamos aquí al equinoccio, nos dice igual día, igual noche. Y hay un factor aquí que me gustaría que observen, que dice equinoccio de primavera es lo mismo que equinoccio vernal. Y ya empezamos mal, ¿verdad? Los conceptos como que nos saltan. Vamos a ver qué significa eso más adelante, les voy a dejar la duda. Lo que sí es importante observar que tanto el equinoccio de primavera como el equinoccio de otoño tienen una referencia que es el punto Aries y el opuesto que va a ser el punto Libra. Es decir, donde el Sol se está moviendo, donde el Sol va a ocupar de fondo ese conjunto de estrellas, esas constelaciones. Para los astrólogos el signo, la energía, y pues ya hay una energía, ¿no? Cambia el Sol, cambia la Tierra, y se observa en la naturaleza una manifestación, que esa es la que vieron los antiguos, porque ellos no sabían esto, no tenían telescopio, pero sí veían y observaban y registraban los eventos astronómicos, los eclipses,
de sol, de luna, los movimientos de equinoccios, solsticios, en fin. Aquí tenemos el equinoccio, entonces también en la gráfica que se encuentra de su lado derecho está el primer punto de Libra, el primer punto de Aries, conocido como equinoccio de primavera. Y aquí tendríamos una referencia litográfica de qué es la primavera. Entonces tenemos a la primavera y tenemos el día y la noche que tienen un equilibrio, una igualdad entre el día y la noche. Por ahí mencionaba también que equinoccio se refiere a noxio, tiempo, y equi, igual, igual tiempo, igual duración del día y la noche, pero yo les preguntaba, depende de dónde estemos. Lo que sí hay que recordar en el equinoccio, pues que nos dice allí que está relacionado con la Pascua. Pero nada más para los católicos. Porque si le preguntara a un musulmán ¿qué es el equinoccio de primavera? Me contestaría otra cosa. O si le preguntara a un hindú, también me contestaría otra cosa. Y un hebreo también me contestaría otra circunstancia. Porque no es lo mismo la Pascua hebrea que la Pascua católica. Aunque en este año se van a conjuntar. Qué curioso, el año también, el año pasado. Lo que sí, el 21 de marzo es una festividad para todas las religiones. Y para los grupos de sociedades secretas, pues también festejan algo. La astrología es el inicio de un nuevo año, como se manifestaba así en la antigüedad. El año iniciaba en marzo, el 21 de marzo, no iniciaba el 1 de enero como estamos acostumbrados. Y eso fue debido a alguien que jugaba golf. Fíjense, alguien que jugaba golf, de repente se paraba bien temprano, en esta época de primavera, y veía que la gente todavía no se paraba. Entonces fue al gobierno británico y le dijo, oiga, yo creo que lo que hay que hacer es aquí una corrección del tiempo para que aprovechen el tiempo. En el siglo XIX lo tiraron de loco, nadie le hizo caso. Pero también entrada la Primera Guerra Mundial, Otto von Bismarck dijo, oye, es una buena idea. Nos podemos ahorrar mucha energía en vez de estar gastando mucha energía eléctrica o hidrocarburos, y tomó la idea y la impuso. Bueno, luego por ahí ya saben ustedes, hace, ¿qué fue? Unos 12 años aproximadamente, que alguien dijo que iba a haber un horario de verano y un horario de invierno en México. Y pues la verdad en el norte de México les vale gorro lo que digan aquí en la metrópoli, y en algunos pueblos de Michoacán y Oaxaca ni siquiera conocen lo que es ese horario. Solamente los chilangos que se creen todo, bueno, ahí hicieron los cambios y ahora tenemos una disminución o un aumento de horas. Y bueno, los que toman su medicina y que tienen tratamientos químicos, ya me los imagino, tener que tomar su medicamento o sus radiaciones una hora antes o una hora después, ¿verdad? Qué interesante. Habría que preguntarles cómo les ha ido con su cáncer o sus tratamientos médicos gracias al horario de verano o de invierno. Pero bueno, les decía que ese jugador de golf británico, cuyo nombre no me acuerdo ahorita, se me fue, es el que le debemos esta corrección o implantación del horario, que después solamente lo llevan 40 países en todo el mundo. De los cerca de 440 son los que llevan ese horario. Todos los demás les vale que eso, que la bolsa de Nueva York o de Londres abra o cierra tal, eso no les mueve la vida, no les cambia. Bueno, la otra cuestión es que la Iglesia Católica festeja la Pascua, que tiene que ver precisamente un poco con esto del 21 de marzo, y es la primera luna que haya después del 21 de marzo, es la primera luna llena, es Pascua. Afortunadamente o desafortunadamente ahora cayó a final de este mes, entonces vamos a tener el festejo de la Pascua entre el 27 de marzo y el 31 de marzo, y los grupos, ahí los zoroastristas, los masones, los rosacruces, los judíos, los chinos, los etes, bueno, todos los que están relacionados en este planeta con la cuestión de una práctica espiritual,
Ellos dicen que cambia, como ya les dije, el eje terrestre, que está en esta manera, aquí está el Sol, luego pasa esta sección y pues sí cambia el eje terrestre de alguna manera, porque los rayos en la forma en que nos llegan son proporcionales y de manera distinta, y entonces pues sí cambia la mentalidad. ¿Qué pasa en la primavera? Nacen más niños, dicen. No, es lo que dicen. Nacen más en febrero, ¿eh? El mes de febrero es el mes en que nacen más niños. Y está claro de explicar. Pues es un mes cortito y la luna llena es al principio, o no hay luna llena, y entonces van a nacer. Bueno. Para los antiguos celtas, los druidas, que eran los sacerdotes, ellos tenían una diosa que le llamaban Eostre o Ester. Ester, fíjense de dónde viene el nombre de este, punto cardinal, este, de Ester o Ester, que significa, para ellos después le dieron el nombre de Ostara, la diosa Ostara, la diosa de la primavera. Para ellos significaba también que era el momento en que los conejitos salían de sus madrigueras, se multiplicaban y era el representante simbólico de la fertilidad. Y después se inventó un día en el que no se pueden efectuar la caza de los conejos, no, más bien, un día donde sí se puede hacer la caza de los conejos. Ese día viene relacionado con otros aspectos que hablaré tal vez en el mes de que corresponde, que es el 1 de mayo, que es las fiestas del palo de mayo, y del día en el que se permite que se puedan cazar los conejos. Bueno, o sea, comer, ¿no? Fuera de ese día está prohibido, ¿eh? Pero bueno, si van ustedes allí a Chapa de Mota, Vía del Carbón, lo primero que van a encontrar en toda la carretera es conejo y carbón, ¿verdad? Bueno, la relación de la fertilidad estaba estrechamente vinculada con el calor y el fin del frío. Pero quiero decirles que el mes de febrero es muy frío. Es el más frío de invierno. Y el mes de marzo, que dice uno, no, pues ya se va a quitar el frío. No. Marzo tiene climas muy similares a los que hay en febrero. Y entonces todo el mundo se enferma de gripe. Yo me acabo de enfermar, por cierto. Luego viene... de ahí también de la palabra Ester, o Ester, o Ostara, viene la palabra estrógeno, que son las hormonas femeninas. Entonces en la primavera los estrógenos están al por mayor. Y aquí tenemos lo que les decía del huevo de Pascua, que simboliza la regeneración de la tierra, la época de la fertilidad. Y bueno, para los católicos es muy difícil que entiendan esto. Ahí tenemos las religiones, algunas de las nacionales que hablan mucho de que precisamente hicieron observatorios astronómicos para ver estos fenómenos. Y bueno, nada más les pongo ahí el ejemplo, que yo diría que la pirámide sí les quedó chueca, ¿no? Que no le hicieron así a propósito, les quedó chueca y se presenta un fenómeno, y ahí tenemos la salida del sol en los solsticios y en los equinoccios. Si realmente lo hubieran dedicado al sol, le hubieran hecho sin haber girado esos 17 grados. Pero bueno, fue un error. Y bueno, aquí tenemos después las invenciones que se dieron gracias a don Alberto Arochi. No sé si se acuerda, en 1976 don Arochi va y era un abogado con mucha historia, bueno, con mucho interés por la historia, y había observado que se presentaba el fenómeno de la bajada de la serpiente en Chichén Itzá. Lo comenta, viene una investigadora de arqueoastronomía de Estados Unidos, y lo filma y se lo lleva a Estados Unidos y se pone ella como la descubridora. ¡Ay! Pobre don Arochi, se pasó 2 años y con un hígado todo enfermo del coraje, hasta que sacó su obra, ¿no?, de
serpiente de Kukulcán, si no me recuerdo, el título del libro, y allí habla de cómo descubrió este fenómeno arqueoastronómico. Pero bueno, dejando esas anécdotas, porque yo tuve la oportunidad de conocer a don Enrique Arochi, en 1979 en la Sociedad Astronómica. Nos comentaba esas cuestiones. Bueno, la referencia del equinoccio también tiene que ver con la vida y la muerte. Habla de que Jesús baja a los infiernos en ese momento y refiere que es la crucifixión y que los 3 días en los que él baja al infierno es precisamente la transformación, en las que hay una luna llena y esos 3 días son los de regeneración. Pero dejemos esos mitos por un lado, vayamos a los que están más adelante. No digo que no sean interesantes, ahora ya los entendemos más. Y entonces nos dice allí que los judíos, por ejemplo, en el equinoccio vernal era un momento donde usaban una depuración. Y entonces hacían 4 días de ayuno: jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces empezaban el jueves, terminaban el domingo, no consumían grasas, no consumían carnes, no consumían vino, y lo que más consumían era agua y pan ácimo, que el pan ácimo no tiene levadura ni sal. Entonces estaba bien rico ese pan, no sé si lo hayan probado. Uno le pone mantequilla, no, no es cierto, es pan ácimo, no le echaban nada. Y en el desierto, imagínense un pan con sal les va a dar más sed, por eso es que no le ponían sal. A pesar de que eso era el conservador. Entonces el pan es como una galleta más o menos, y como una galleta Olbran, bueno, estoy haciendo comercial, y se la comen, está muy rica. Bueno, los babilonios festejaban desde el día 21 de marzo, 11 días, que era lo que ellos le llamaban Marduk, que estaba relacionado con las aguas, con el mar, con el río, y era cuando usaban esa agua para empezar a regar las siembras y prepararlas para preparar las tierras para la siembra. El otro, bueno, en China se hacen otra serie de festejos, que es llamar a los espíritus antiguos. Entonces vamos a ver las fotos de todo eso, calma. Yo me estoy haciendo como una sinopsis de todo lo que se van a aburrir el día de hoy, porque luego ya me pongo a hablar y luego me dicen, ¿y qué dijo? Bueno, pues vamos a una síntesis y luego les tiramos todas las imágenes. Aparte de eso, voy a hacer un recorrido pictórico, precisamente de quienes hacen dibujos y pinturas alusivas al equinoccio de primavera. Entonces vamos a ver unas excepcionales. No pude bajar las 300, pero les traje una muestra chiquita. Si quieren, en el próximo equinoccio de otoño, pues me traigo todo el volumen y las comentamos. Para los celtas era el momento en que los animales se reproducían. Era el momento de la fertilidad. Entonces, una ocasión que yo trabajé allí en el zoológico de Chapultepec, que estaba yo en el área de informática, pero me enteré de que, pues, ¿cuándo era la fecha de reproducción de los pandas? Pero resulta que es cada 2 años, y en 8 años tienen el momento cumbre, después de que nacen. O sea, cada 2 años tienen la posibilidad, y cada 8 años es el momento adecuado. Y es en la primavera. Y entonces los andaban juntando ahí por septiembre, octubre, diciembre, y luego se lo llevaron a San Diego al pobre Jin Jin y Pin Pin, no me acuerdo cómo se llamaba, y pues ni Pin ni Pon, ¿verdad? O sea, falló, pues lo agarraron fuera del lugar, ¿no? Así como quien dice. Para la parte hindú hay una serie de festejos entre el 19 de marzo y el 26 de marzo. Entonces, esos sí están relacionados con un mito que vamos a ver, se llama relación a Lakshmi, y también a Holi, que es un día, una serie de días, el día Holi, que es el día más maravilloso para los hindús. Y ustedes hasta van a querer ser hindús y van a decir, oiga, pues hay que poner holiday, ¿no? No, hay que ponernos en ese ambiente. ¿Qué más? En Inglaterra se festeja igual que en Francia. En Inglaterra ya le cambiaron todo.
Ahora resulta ser que es el día del surf. Entonces se reúnen los surfistas en una playa, no recuerdo ahorita el nombre, y ahí ese día es el día donde se hacen las competencias, se llevan nuevas tablas, se estrenan, etc. En el caso también de Inglaterra tiene que ver con el día que pasó hace unos ¿cómo estamos hoy? 20, hace 3 días, que fue el día de San Patricio. Y el día de San Patricio tiene que ver con tomar bebidas verdes, vestirse de verde, así como la camiseta de la selección nacional, y pintar hasta los ríos de verde. Y todo nacido de un personaje que se llama Patricio, que ni era irlandés, ni era inglés, que se le ocurriera a Escocia, y además no lo festejan ni siquiera en el día de su nacimiento. Y la cuestión que él dijo tiene que ver con un trébol. ¿Ustedes conocen los tréboles? ¿Sí? ¿Cómo son los tréboles? ¿Alguien me puede decir? ¿De 3 qué? Son 3 hojitas. Pero ¿cómo son las hojas? Como un corazón, ¿verdad? Todos queremos tener un trébol para la buena suerte. Pues a San Patricio no le fue de buena suerte, ¿eh? Ahorita van a ver por qué. Bueno, aquí estamos hablando ya del equinoccio. Decíamos que el sol sale, digamos, si estuviéramos en el Ecuador, en el medio, y ahí están los solsticios. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, todo tiene que ver con las cosechas. Stonehenge fue creado para medir los equinoccios y los solsticios. Entonces nos preguntaríamos, o les preguntaría, ¿desde cuándo creen que tenemos idea de que existe Stonehenge? ¿Hace 2000 años, 4000 años? ¿Quién da más? 5000 años. 5000 años ya estaban los chinos. Stonehenge es un poquito más antiguo. 6000 años. 10.000 años. Pues por ahí vamos. Stonehenge se piensa que fueron puestos los menhires y los cromlech, como así se le llama, hace unos 19.000 años. Hace 14.000 años es el que vemos el Stonehenge de ahorita, bueno, que conocemos, pero hace 19.000 años ya hay restos abajo de Stonehenge de otras agrupaciones, y hay 2 en especial menhires, o sea 2 piedras. Cada piedrita tiene del orden de 2 metros de ancho, 6 metros de alto, y algunas tienen 8 metros de alto. ¿Cómo le hicieron para cargarlas, hacer el hoyito y ponerlas y decir, aquí va a pasar el sol? Hace 19.000 años ya lo hicieron. Entonces la primavera es muy antigua, no es nueva. Pero a raíz de esa experiencia de la naturaleza, de esos movimientos, se crearon los mitos y se crearon las leyendas. Por ahí alguien el otro vez me decía, es que mito es fantasía o ficción o no es realidad. Vamos a ver. Una frase de Isaac Asimov dice, el mito nos acerca más a la realidad. Entonces, pues me di a la tarea de buscar qué es un mito, que nos habla de qué incluyen los mitos, ¿verdad? Implican personajes fantásticos que son los protagonistas. Hay un carácter narrativo del cual cuando después lo alcanza a escuchar uno dice, pues ahí está el secreto y ahí están las cosas. Lo que es mito es una cuestión de una serie de historias, que el mito es una interpretación y la leyenda es una interpretación también, pero de la realidad, de lo que sí ocurrió. Entonces aquí vamos a ver una leyenda o mito de Perséfone, o la leyenda de los trabajos de Hércules es un mito o una leyenda. Ya lo vimos, ¿no? Aquí no hemos visto los trabajos de Hércules. Bueno, aquí están los mitos. Y bueno, nos habla de que todas las culturas tienen mitologías. No hay ninguna cultura que carezca de esos elementos, la africana incluso. Y los mitos africanos, algún día ojalá podamos analizarlos, si me permitieran una plática de las constelaciones africanas. Hay una que por ahí rescata Carl Sagan en su famosa serie de Cosmos, donde dice que los nómadas Kung de la provincia de Kalahari
Dicen que la Vía Láctea es el espinazo de la noche. Si no estuviera esa columna vertebral que sostiene a los cielos, pedazos de cielo se estrellarían en nuestras cabezas. El capítulo es el capítulo 7, que se llama El espinazo de la noche. No me pregunten el minuto, porque eso lo vi en 1980. Bueno, a mi edad ya me falla la memoria, discúlpenme, ¿eh? Ya después de medio siglo ya, con trabajo sé cómo me llamo. Sé que mi santo fue ayer, día de San José. Es lo único. Gracias por todas las felicitaciones. Ay, no, no. Pero no eres San José, eres Bernardo. José, Bernardo, José, Pues es que te Fina, conocemos nomás todos por se llaman José, María, José. Todos ayer nos festejaron enormemente. Yo me festejé solito allí en los viveros, ¿verdad? Haciendo una práctica rutinaria y milenaria. Bueno, aquí están los mitos que pueden estar relacionados con la teogonía, que es cómo los hombres explican las cosas a través de los dioses. Están los mitos cosmogónicos, que es el origen de las cosas. Y hay una cosmogonía azteca, una cosmogonía maya, mixteca, zapoteca, las que quieran, hay de todo. Luego está la parte teológica, que esa sí es la terrible, es el fin de las cosas. Entonces, como Hawking nos decía, ¿verdad? El universo es como una cáscara de nuez, ya me la comí. No, no es cierto, imagínense. Vamos a otras cuestiones. El mito también se acerca a la explicación, a una realidad, por qué llueve, por qué hay amor, de dónde venimos, son las preguntas clásicas. Los mitos nos responden de ello. Bueno, los personajes de los mitos generalmente son dioses o seres sobrenaturales. Entonces vamos a ver que hay personajes como estos de Harry Potter. Ustedes han visto las películas, imagino, ¿no? Las del, ¿cómo se llama este alado? El grifo, ¿verdad? No, pues está bien grifo porque no me acuerdo. También los unicornios, ¿no? Entonces hay una explicación. ¿Ustedes creen que existieron esos animales? No sabemos. Pues en la Edad Media hay una cosa de dibujos que hacían de clasificación de las especies. Se llamaban bestiarios. Y sí hay restos de, bueno, dibujados, de dragones y de unicornios. Y el colmillo de dragón era afrodisíaco y todos lo buscaban. Bueno, yo les preguntaré, ¿creen que haya existido Robin Hood, que también tiene que ver con la primavera? Robin de Sherwood tiene que ver con el mito de la primavera. Pero les pregunto, ¿creen que haya existido? Pues sí, puede ser. Bueno, por ahí di un curso que se llama Leyendas Artúricas, donde hablo precisamente de quién es Arturo y quién es antes de Arturo Robin Hood. Bueno, aquí tenemos más o menos cómo sería la estructura de los mitos. Se crea una interpretación y después surge la experiencia y luego ya hasta surge cuestiones de escribir y rituales y ceremonias. Y entonces el mito se hace permanente. Vamos a ver unos de esos. Bueno, ya llegamos por fin. Generalmente, hasta en las sociedades secretas dicen, es que los asesinos del gran maestro que ayudaba a Salomón fueron 3 traidores. Y 9, y querían convencer a los 9 para que todos le convencieran y les dieran la forma en la que podían subir de nivel y cobrar más dinero. Y esos 3 traidores fueron perseguidos por los otros 9. ¿Quiénes fueron los traidores? Y ahí dice los nombres. Y los nombres astronómicamente son octubre, noviembre y diciembre. Bueno, pero esos son otros mitos, ¿verdad? Esas son otras leyendas. Entonces aquí nos habla de que 3 son los meses que van a ser ahora en enero, febrero y marzo. Van a ser los 3 meses claves para el nacimiento de esta nueva etapa de la naturaleza, y son los meses de purificación. Entonces tenemos desde la Candelaria, desde la fiesta de Tolendo Calendas, la fiesta de la presentación de los animalitos al templo, la fiesta de el miércoles de ceniza, luego del Pentecostés, en fin, y la de Pascua toda la semana.
Bueno, el número 3 va a ser partícipe en todo momento. Jesús es crucificado y 3 días después resucita, ¿no? La regeneración. ¿Qué más nos dice? Es el momento de la introspección, ¿no? Pero esto tiene que ver también con algunos mitos, ya les decía, los mitos celtas, que los celtas hablaban siempre de los árboles, una relación de la naturaleza del hombre y con los árboles. Por ahí nos dimos a la tarea el año pasado de dar una conferencia que se llamó Árboles Sagrados. Sí. Y hablábamos de por qué el abeto, por qué el cedro y el roble y el pino son árboles que son muy queridos por los pueblos indoeuropeos. Y bueno, les traje otro árbol, ahora sí les traigo la figura, porque allá cuando estaba hablando me decían, ¿y eso qué es? Bueno, se llama el aliso, y es un árbol que tiene que ver con que con él hacen las hogueras y son muy grandes y son muy fuertes las hogueras. Y la ceniza que queda de ella, precisamente la ponen para fertilizar. Y tiene que ver con un mito, ¿no? Ahí nos dice que en el mito de Bran y Branwen, que por cierto es muy parecido a un mito hindú, donde un demonio quiere convencer a otra persona y la otra persona se autoinmola, se prende a sí misma, que digamos es los restos del invierno, y se produce la fertilización. Y aquí también es más o menos lo mismo, donde Branwen, su hijo, es sepultado en una hoguera y ya de ahí va a nacer este árbol. El árbol aliso es el árbol del poder del fuego, es el árbol que nos habla también de la resurrección. ¿Y de la resurrección de quién? Pues de la primavera, pero de la resurrección de quién más? Jesús. Fíjense, de ahí todo, ya habíamos dicho que la historia de Jesús es un plagio de plagios de otras culturas y otras religiones. Miren nada más de dónde se fusilan esto. Además, Odín fue crucificado en un árbol y se le había herido un ojo, y con el otro ojo, a pesar de así de como lo tenía mal, lleno de cubierto de sangre, vio las 22 letras sagradas, que son las runas mágicas, las runas de visualización del futuro, y por eso las usan los magos célticos o los druidas y ahora los wiccas. Es una mancia más nacida de esto. Y tiene que ver con este árbol, por cierto, sus ramas se van formando como en espiral. Y nos viene relacionado con ¿qué es la espiral? La vida, ¿no? La cadena de DNA es una espiral, una doble espiral. Bueno, vayamos más adelante para que no se me duerman mis queridos participantes del día de hoy. Aquí tenemos la resurrección de la Pascua, pero vean, aquí está la diosa Ostara, que trae un báculo ahí, por cierto, bien curioso. Viene un angelito por ahí que se parece a Cupido, del cual vamos a hablar también. Y viene tras ella, ¿quién más? Un conejo. Y conejo era muy importante, ya aparecía desde la época de los celtas. ¿Desde cuándo están los celtas? Bueno, los celtas son muy populares desde el año 700 a.C. Pero se piensa que desde el año 9000 a.C. estas historias ya existían. Entonces tenemos al conejito, y luego por aquí tenemos a alguien que es... ¿Qué es esto? Una garza, ¿no? Es un ganso. Y está relacionado con la Virgen María. Y las sociedades secretas dicen que es... De ahí sacaron un juego. Deberíamos de hablar de eso, lo voy a mencionar en... ¿Cuál? La oca. ¡Ay, usted sí sabe! ¿De qué sociedad secreta es? Bueno, la oca, fíjense... El Camino de Santiago, en esta época, es la oca, así, la constelación del cisne, que es un cisne, puesto en una serie de lugares donde si ustedes van, ahí vienen las claves templarias. ¡Uy! Todo esto es la primavera, ¿eh? ¿Sí lo conocían? No, pues yo tampoco, hasta que hoy lo leí. Habría que hacer una excursión al Camino de Santiago. Está bueno, quien cruza el Camino de Santiago, sí.
¿Dónde queda eso? Y cruza en Francia, España y Portugal. Ah, qué Son padre. cosas tres y no sale muy caro. Ya, una amiga que es de Monterrey ya ha ido 2 veces, imagínense. Pero lo más curioso es que fue, y me dice, me muestran las fotos, y me dice, ¿qué quiere decir eso? Le digo, pues lee la historia de los templarios, lee la historia de Santiago Matamoros, ¿sí? Y ahí te va a dar la referencia, ¿no? El que es un camino iniciático, de que está en el cielo, puesto en la tierra. Bueno, pero eso no nos concierne ahorita. Está bueno verlo. Bueno, estamos viendo el huevo de Pascua, que significa resurrección. Aquí, esos que ven como pajaritos, ¿sí ven algunos pajaritos? Sí. Bueno, en la época medieval pensaban que eran hadas. Ah, y se me olvidó les iba a traer el tarot de hadas, el tarot de las hadas para que lo vieran y está bonito, ¿eh? Bueno, y no traje la presentación de las hadas, acabo de dar una historia de las hadas el sábado. Bueno, sí, se me olvidó, es que no traje mi disco duro. Bueno, traigo mi disco duro, pero no el portátil. Para otras sesiones. Luego ahí tenés. Dice, la liebre era un animal sagrado de la diosa Ostara. Donde apareció una liebre, había fertilidad. Y entonces, ¿por qué cuando dicen que Jesús sale de su tumba, lo primero que sale es un conejo? Ay, ¿quién dijo eso, verdad? Bueno, por ahí véanlo. Está en uno de los apócrifos, uno de los evangelios apócrifos. Pero continuando, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? Ah, la caza de la liebre estaba prohibida en un día que era el 1 de mayo. O sea, ese día no se podía realizar eso. Porque el día 1 de mayo es el día de mayor fertilidad de la tierra. Y se clavaba un palo como una especie de falo, sobre el cual se amarraban unos listones y se hacían un giro que tiene que ver con la magia. Pero eso no lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Pero por qué era el día 1 de mayo? El palo de mayo. ¿Pero por qué? El día de la luz, el día del gurú, el día de la iluminación. Luego lo hablamos. Es uno de el segundo cruce de cuartos. El segundo cruce de cuartos es 40 días que hay entre un equinoccio, pasado el equinoccio o el solsticio, y es una fecha en la que la Tierra cambia su posición con respecto de la Tierra y ocurre algo. Te voy a dar las fechas de los cruces de cuartos. 2 de febrero, 1 de mayo, 10 de agosto, 31 de octubre. Bueno, aquí estábamos hablando de que es la primavera, tiene todo ese estudio, desde cuándo aparecen algunas referencias de la primavera en los escritos de Virgilio, pero también hay otros escritos antiguos. Sin embargo, ahí lo dice como la primavera de la vida. Y bueno, en sí es un nombre latino y nos refiere a algo de primo, o sea, lo primero que reverdece, el primer verde. ¿No hay duda de eso? ¿Ya todos saben qué es la primavera? Primer verde. Ok. Entonces aquí tenemos que hay algunas fiestas que se hacen con respecto a ello y cambian los festejos porque la primavera es nada más para el hemisferio norte, porque en el hemisferio sur, que es el punto opuesto, es otoño. Entonces cuando nosotros festejamos Navidad con frío, ellos están ¿en qué? En la playa festejando el verano. Entonces hay que ver desde dónde se están analizando las historias. Y bueno, aquí nos habla de algunas cosas. Ya saben que es la primavera, ¿no? No, eso no era de aquí. Disculpen, se metió. No era de aquí. Pero pues sí, ya saben que es. Oye, ya se me ya nos falló ya, para andar de chistoso. ¿Qué pasó? Señor Sinue, Aquí les hablo. hermano de Sinue. Ya pasó. Desconectaron la carne. La desconectó el cable, niñas. Por eso ya ven. ¿Qué pasó?
Yo no fui porque siempre me echan la culpa. Nadie lo movió, nadie No, nadie de Fue nada. de repente. Mira, este es el que va ahí. Lo desconecto y lo conecto. Espíritu ahí. Ándale un pedido. Voy a abrirlo. O el conejo. Faltó el conejo. Sí, pero Faltó la vida del como conejo. El conejillo de la Bueno, por esa razón, ahora en la época de Pascua, ahora hacen los famosos huevos que le ponían de conejo, de huevos de chocolate con la imagen de conejo ahora. Y antes imagino que no les tocó a ustedes, porque ¿Pero son por muy, qué hacen esos huevos? es que ustedes son muy jóvenes, pero los de mi edad, que íbamos en la secundaria, este día la pasábamos de maravilla, ¿no? Porque agarrábamos y al compañero que nos caía más bien o más mal, le rompíamos un huevo en la cabeza lleno de harina. Y lo peor de todo es que yo creo que les caía muy mal, porque un día me aventaron un huevo y me dolió muchísimo, casi me descalabra. Pues que era a veces Ya, ya, Las pues, yo- enfermeras. Casi te dejan sin hijos. Bueno, ahora ya para que no sean tan duros los huevazos, valga la expresión, no peyorativa, los llenan de confeti. Ya está más like. Hasta ahorita tienen alguna pregunta de qué es la... Ya supieron que era la primavera, ¿verdad? Lo que le ponen a los hotcakes. Esta es margarina también. Entonces vamos a ver cómo la primavera fue inspiración para artistas. Y vamos a ver unas primaveras que son muy raras. Ya está ahí la. Ya está, ahí nos quedamos en la primavera, justo en este sarcasmo. A ver si ahora sí lo paso. Entonces ya vamos a darnos cuenta que la primavera surge de un mito. Este va a ser el resumen del mito para no echarme todo el rollo, porque si no se me duerme. Y resulta que Plutón es uno de los hermanos de Zeus o de Júpiter, y pues estaba muy feo, la verdad. Estaba cojo, jorobado, le fallaba un ojo y estaba así como mal de la mano porque se dedicaba al crear los metales en el inframundo, en el infierno. Entonces le dicen, no, pues te vamos a buscar una chamacona, y Venus ve a una de las ninfas que se estaba bañando, pero a esa ninfa se le ocurre meterse al estanque de Venus. Y entonces, ¿cómo creen que la va a castigar? Dicen, mira, esa que se llama Proserpina, qué nombrecito tan chido, ¿verdad? Va a ser tu esposa. Entonces le dice agarra y le manda a Cupido. Recuerden que Cupido tiene dos flechas, ¿verdad? Dos tipos de flechas. ¿Cuáles son las flechas? ¿No se acuerdan? ¿No nos ha flechado Cupido nunca? No, yo creo que sí. La flecha es de oro o de plata, la que da al corazón. Si es de oro, es eterno el amor. Pero si es de plomo, ¿qué va a hacer? El repudio, ¿no? O sea, es lo que no va a hacer. Entonces a mí me han tocado las de plomo seguramente, pero ya estoy acostumbrado. Entonces a Plutón le tocaron, le ponen a él le ponen una flecha, y entonces encuentra a Proserpina. Y además hay algo, Proserpina era su sobrina, y entonces el tío se le acerca con malas intenciones, la agarra por la espalda, bueno, la agarra de esta ida y se la rapta. Bueno, afortunadamente el Face ya existe y hay unas fotos del momento del rapto que me he ocupado en ubicar gracias a las cámaras del G4. Entonces aquí están, que después se la lleva a las entrañas de la Tierra donde vive Plutón, y la Tierra que es la Demeter, que es la madre de Proserpina, dice, mi hija, está como esa de la Llorona, mis hijos. Y entonces, por andarla buscando, deja de que la tierra se produzcan las flores, y todo empieza a morirse, todo se convierte infértil.
y ya lleva 3 meses, y pues Zeus se preocupa, ¿no? Dice, pues ¿de dónde vamos a sacar la vida? Ah, no, no se preocupa de eso, dice, ¿de dónde van a comer los hombres? Parece que la preocupación de los dioses principalmente son los hombres, ¿no? Entonces manda que la busquen y pues la encuentran, pero la encuentran con Hades, Plutón. Y Hades es muy inteligente, ¿no? Le da de comer un fruto, el fruto del inframundo, bueno, que nace en la oscuridad. ¿Qué le da? La granada. Que ya conoce el mito, y usted ya ve la historia, ¿verdad? Ya ve la película, y ya ve por qué luego me echan a perder la clase. Sí, efectivamente, come la granada, se come 6 granos de granada y queda sometida por designios del dios de dioses a que quede viva con Plutón 6 meses y otros 6 meses esté en compañía de su madre, ayudándole a que la naturaleza produzca. Ah, bueno, aquí tenemos, miren, esta es la pintura y aquí tenemos cómo se está llevando el tío. ¿A quién? ¿Cómo dijimos? ¿Cómo se llama? Proserpina. Bueno, se llama Perséfone. O el hombrecito. Proserpina. Sí, así le voy a poner a mi serpiente que estoy domesticando, ¿verdad? No, no es cierto. Ahí está Proserpina. Y luego aquí estaban unos que podían haberle ayudado. Estaba Hermes. Hasta la bella Perséfone. Estaba Perséfone. no, está bueno, a ver qué bellas. Y estaba, ahí estaba Hércules. Ahora sí que, ¿por qué no les ayudó? Y luego por ahí las 3 gracias, jaja, las 3 gracias, voluptas, castitas, y ¿cómo se llama la otra? Ya se me olvidó. Bueno, es el placer, la castidad y la belleza, la traducción, ¿no? Ahí está, miren, el momento del rapto. No, sí quería irse con él, ¿verdad? Obviamente. Por más que le insistían, les decían los demás dioses a Hades, no sabe hacer nada, ¿por qué te la llevas? Y pues ahí se la llevó, ¿no? Si hay algo parecido a la realidad, es otra Proserpina. No importaba si sabía o no. Ah, no, ¿verdad? En ese ni en ese. Bueno. Oiga, usted siempre es bien sarcástica, ¿eh? A ver. Entonces aquí tenemos, ¿no? Que de ahí surge precisamente la primavera, de ese mito. Lo que sí es importante es que la primavera, según en este artista, no sé cómo se llame, pero la Tierra, vean, en esos 2 puntos que son los equinoccios, ocurre algo. Ocurre una manifestación energética de la naturaleza, de la Tierra, de los árboles, algo en el primavera y algo en otoño, ¿no? Primavera, la tierra está dispuesta para volver a ser fértil y se siembra, cualquier semilla puede dar una generación. Y en agosto, en otoño, mejor dicho, en septiembre, las semillas dan un fruto y es el momento de la cosecha. Para los pueblos célticos, para los druidas, el 10 de agosto es el día llamado a la deidad Lugnasat. Lugnasat, que quiere decir el día de la cosecha. Y las sociedades secretas aquí pues festejan con la vid, con el olivo, el aceite, el vino, claro. Sí, hay una constelación aquí, de hecho, ¿se acuerdan que hay una constelación muy peculiar que da frutos, que es la constelación de la Virgen, la constelación de Virgo, que tiene en su mano, y el nombre de la estrella lo dice? La espiga. Ay, ustedes sí saben astronomía, yo no. Pero bueno, en el pie hay algo, se llama la estrella del pie izquierdo, ¿cómo se llama? Vendimiatrix. La época... ¿Cómo? Vendimiatrix. O sea, no de Matrix, es Vendimiatrix, que es la época de la vendimia. Fíjense, todo está... Cielo y tierra están vinculados, solamente hay que dedicarse un poco a escudriñar estos mitos y leyendas. Pero bueno, en Teotihuacán, esa ocasión del 21 de marzo, nos ha tocado, ¿verdad? Por ahí en 1991, 1992, no tengo tan mala memoria, 5 de la mañana nos fuimos de aquí de México, llegamos a las 6,
Y en esa época sí dejaban entrar a Teotihuacán. Pero hoy no puedes entrar ni con tu anafre ni con tus inciensos, porque ya no está permitido. Y además la cantidad de gente, personas que asisten hoy 21 de marzo, bueno, mañana 21 de marzo, son hoy cerca de 2 millones de personas. O sea, realmente es difícil. 2 millones que todos se quieren subir a la pirámide del Sol. Y bueno, cuando yo daba algunas explicaciones de la zona arqueológica, les decía, el que sube y baje 2 veces la pirámide del Sol, no le cobro el recorrido. Y bueno, y le cobraba doble. Entonces, afortunadamente me tocaban algunos ingenuos que después de la primera subida ya ni querían ni bajar. Yo bajaba rodando, así es que pues era más fácil para mí. Bueno, sí, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que otras culturas pues festejan ese día también. Aquí tenemos a Chichén Itzá con sus 7 millones de visitantes ese día. Tanto que hay operativos en carretera, ponen todas las ambulancias, paramédicos, para que los que están esperando allí para entrar 3, 4 horas, 5 horas, les da insolación. Ya cuando quieren ver la bajada de la serpiente, ya es porque se desmayaron y sí, les bajó el serpientazo, ¿verdad? Bueno, en Uxmal y en otros lugares, aquí tenemos la bajada de la serpiente. Cómo extraña a don Enrique Arochi. Parece que murió en el 2002 de un infarto, no recuerdo muy bien. Y bueno, allí les decía, miren, en Inglaterra, en donde estaban los druidas del siglo XII, ahí ahora ya, el día 20 de marzo, la playa de Gloucestershire, ahí en mi mal inglés, alguien si sabe, dígalo mejor que yo, se reúnen para el surf. Y luego en Uruguay hay un desfile pero este es en el equinoccio, que es primavera para ellos, es en 23 de septiembre. Hay un desfile de carruajes, desfile de una caravana con caballos. Todos estos carros, la diferencia es que están tirados por caballos de veras, o sea, no por caballos de motor, ¿no? De 200 caballos, no, por caballos de esos que comen heno y pasto. Y luego aquí en Varsovia hay una relación con la muerte del invierno. Entonces hay una diosa que se llama allí, pues no sé si manzana o malsanamente lo pusieron ahí, pero sí se llama, como aparece en la gráfica, Marsana. Y está relacionada con los ritos de la muerte y el renacimiento de la naturaleza. Lo que sí, los estudiantes ese día no van a clases, y aquí sí van. Bueno, aquí está lo que les decía, el día de San Patricio, 17 de marzo de cada año, está esto. ¿Por qué San Patricio es importante para los mexicanos? Pues, usted sí se lo sabe, el batallón de San Patricio. Llegaron 500, se quedaron 300 y murieron otros tantos también. Pero esos irlandeses que habían emigrado a los Estados Unidos y que los querían meter a la de Chaleco, a la milicia, dijeron no. Se vienen a México, huyendo, y en México les toca la guerra contra los norteamericanos, y pues no hay lana, tienen que comer de algo, y pues dicen, a todos los vagos los agarraban y la leva los incorporaba a la milicia. Y entonces John O'Reilly, ese famoso John O'Reilly de las canciones, o de los corridos del siglo XIX, es uno de ellos. Estaba hablando allá en el castillo de Chapultepec, en el tour que di el domingo pasado, que hay una anécdota del batallón de San Patricio. Una vez que llegaron los norteamericanos y toman Churubusco, las siguientes batallas es Molino del Rey y el castillo de Chapultepec. Y entonces unos que toman presos, que pues los consideraron como inmigrantes y forzosos de haberse incorporado a la milicia, les dicen, bueno, si en el castillo de Chapultepec ondea
la bandera norteamericana, despídanse, ¿no? Para esto, ¿saben qué hicieron? Ponen a los 17 que están ahí, que son 17 por cierto, o 19 creo, no 17, ya puestos en la horca, y está uno ahí viendo la bandera. No es, además de la bandera, una columna de humo de un cierto color, y eso indicaba que ya habían vencido los norteamericanos. Y bueno, si sucede eso, y pues les dicen, qué mala suerte, ni tu trébol te salvó, bye, ¿no? Y los ahorcan. Bueno, ¿de dónde nació esta tradición del trébol? Pues de un personaje que se llamó en latín Patricius, que tenía, bueno, aquí dice que tenía 46 años, pero él va a esta zona de Irlanda cuando él tenía 16 años. Y ya era sacerdote para esa época, imagínense, a los 16 años y era sacerdote. Entonces su nombre era ese, alguien, yo creo que sí puede decirlo porque está complicado en escocés, y a él se le ocurre la parafernalia idea de evangelizar a todos los de esa zona, y entonces se le ocurre mirar al piso y ve estas famosas plantas que se llaman tréboles. Y dice, ahí está el secreto. Miren, para los que no me entienden que el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo son lo mismo, pues vean, esas tres flores nacen de un solo tallo. Y así se la pasó, y entonces el trébol se volvió famoso. Pero se visten de verde, las vestimentas son de ese color. Uno va a tomar una cerveza de color verde, no sé cómo le hacen, pero miren, hasta pintan el río de color verde. Y bueno, ya no les traje más cosas, y la cuestión es que el verde, como dicen, el verde es vida. No me refiero a la cannabis, esa es otra vida. Y bueno, ahí nos habla de que en la primera vez que se celebró San Patricio, tampoco fue en Irlanda. Fue en Boston, Nueva York. En 1737 se hace el primer festejo de San Patricio, y después en Irlanda hasta 1931 comenzaron a hacerlo. Pero esto tiene que ver con la primavera, porque por ahí alguien me está diciendo, oiga, vienen por la primavera, ¿verdad? Vamos a continuar entonces con los festejos de primavera. En Argentina es conocido como el Día del Estudiante, y bueno, ahí tenemos unos que son estudiantes, son parecidos a los de la UNAM, ¿verdad? ¿Cómo le llaman ahora esto del Chelefets, o cómo? El Chelafets, algo que hacen, que por 50 pesos puedes tomar todas las cervezas y dejan todo sucio ahí las islas del campus universitario. Ya prohibieron ahora sí ya las cervezas, la cannabis, porque ya ven que ahora sí el mercado, el narcomenudeo está terrible, ¿no? Ya está, hay muertos ahí, ya hasta cerraron Insurgentes. Antes uno iba, me acuerdo con Francisco Flores, íbamos a llevar a sus perritos allí a pasear a la universidad. Hoy tiene ¿qué va a hacer su perro? ¿Viene a clases? No, pues va, que vayas a otro lado. Ni los viveros los quieren ahora, ya los pobres canes, ¿verdad? Pero hay una ciudad de los perros, yo digo, es allí en el Parque México y el Parque España, y hasta en los restaurantes puedes entrar con el perro, y hay menú para los perros. No, está bien. Y hay como 50 veterinarias y peluquerías para el perro. Le digo que es la ciudad de los perros, ¿verdad? Bueno, continuando, en España, hay dos festejos, la Batalla de las Flores y la de la Huerta, y se efectúan desde 1899. No traje ilustración, disculpen, no pude conseguir de todo, una disculpa de mi parte. En China decíamos que es el día de aquí, la que sabe chino, ¿cómo dice ahí? Algo así, bueno, como se diga, en fin, que es chino, ¿no? Y entonces nos dice que esto ocurre en abril. En el día de abril se cumplen 104 días después del solsticio de invierno, 104, y es un número muy especial, el 104. El 72 es un número muy especial.
El 40 es un número especial, hasta lo ponen en las historias de esa de Alibaba y los diputados, ¿eh? No, son más diputados, son 400 diputados, ¿no? Discúlpenme, diputados. Bueno, luego aquí tenemos que esas festividades son dedicadas a los antiguos para que se limpien. También es el momento, aquí dice que si ya tienes algo en tu casa y no te sirve, lo cambies. No vayan a cambiar a las parejas, ¿eh? Dice las cosas. Bueno, aquí tenemos que los japoneses están, miren, hacen también una festividad muy bonita, donde ellos le llaman la época de los lotos. Y hay una película que yo les recomendaría ver que se llama Cerezo. Está increíble, es una película muy... Van a llorar, ¿eh? Yo lloré desde la mitad de la película al final y ya no me contenía. Pero está muy bonita, trata de los cerezos precisamente. Y porque estas flores son muy recurrentes en el Japón. Son las que transportan las almas y es la regeneración. Y se dan en otoño. Bueno, en el equinoccio de otoño. También aquí en la primavera lo utilizan, es muy festejado. Ya decían, aquí se llama el hanami, que significa el momento, y eso lo utilizan mucho, ver flores. Y bueno, aquí tenemos, miren nada más qué bonito, cómo son los jardines de allá, ¿verdad? De los templos y de las casas que tratan de poner. Y bueno, en ese momento se dan tiempo para admirar la naturaleza. De hecho, en otoño hay otro festejo que se llama mirar la luna. Y hacen un pastel de arroz que es como la luna llena, y es de diversos sabores, es de carne, de dulce, en fin. Pero bueno, ya hablaremos de eso en el siguiente equinoccio, ¿verdad? Que hay historias para todo, ¿no? Ahorita me traje la versión mini, imagínense. Escuchen mis podcasts, Mitologías de los Cielos de Primavera. Pues a qué horas duermes, te lo pasas hablando. En Suiza, No, ahorita no me refiero. Ahí ya vamos a sacar la conferencia, nos quedan 7 minutos, con 80 gráficas. Acabamos ahorita, nos vemos. En Zurich, miren, por ejemplo, hay un lugar, digo, un momento en el tercer domingo y lunes del mes de abril que se llama Schlotten. Bueno, por ahí así, ustedes vean. Entonces, en esa época se tocan 6 campanas. 6 campanadas. Y reflejan los momentos en que la tierra está purificándose, está transformándose. Y queman el muñequito este que se llama Book, los famosos Book, que son los muñecos de Navidad. Pues ahí imagínense cómo le van a hacer de nieve, pero bueno. Y lo queman para que con ello se consagre o limpien y se prepare la tierra para la fertilidad. Y suenan las 6 campanadas en los diversos barrios de Suiza. Pero el mejor festival, yo a mi manera de ver, y es muy antiguo, es el día de Holi, o Holi, como quieran. Yo creo que de ahí viene Holy Day. Y hablábamos de que los hindúes ese día tienen polvos de diversos colores y todos se agarran y se pintan la piel, se tiñen con pintura, bueno, con polvos que con agua se impregnan, y está dedicado a ese momento en que los demonios, estos Hiranya y Kashpir, tratan de matar al hijo de Prahat, que es uno de los importantes. Esos demonios no lo logran, porque antes de eso lo quieren quemar, pero él tiene una capa antifuego. Ya existían las capas de los bomberos, de esas de como teflón, y es inmune a ese festejo. Los demonios se queman y entonces hay una celebración porque se continúa la vida. Aquí tenemos, miren cómo se hace esta celebración. Todos se pintan, todos a los gobernantes, todos salen a la calle y se pintan o se lanzan los polvos de colores. Simbolizando las flores, ¿no? La primavera. Están semejando los colores de la primavera, exactamente. Pero son excesivos, miren, hasta al elefante lo pintan de colores. Qué bonito. Es un elefante real, ¿eh? Es un elefante real. Yo me voy a ir con la Sociedad de Protectora de Elefantes para que
Tomen nota de eso. Le va a tomar foto, ¿eh? Bueno, vamos a ponerlo aquí. Los que quieran la presentación, escríbanme y ya les mando por vía WhatsApp. Si puedo ahorita, lo podemos hacer. Si no, posteriormente. Pues ya tienen mi teléfono, pueden mandar un mensaje. Y aquí está, miren, el Holi. Hombre, la India ese día está. Y lo dedican del... ¿Qué día fue? Estábamos hablando. Son como 7 días antes que se la pasan haciendo esto. Imagínense. Bueno, eso es mitología, ¿verdad? Vimos mitología. Ahora veamos un poco de las realidades. La mitología entonces habla de la religión antigua, de otras religiones, habla de Dios, la vida de los dioses, de los héroes, que se van transmitiendo de forma oral y que luego se transforman en forma escrita. Y entonces tenemos que el mito queda impregnado en algo, en las esculturas. Por ejemplo, allí los que conocen esta parte de Longora, que dónde quedan, ahí los que han viajado, bueno, está en Europa, está en cercana a Portugal, ¿no? Me parece que es porque, bueno, cercana a Portugal, hay un jardín donde están las 4 estaciones. Yo nada más retraté, nada más me traje la de la primavera. Aquí está la de la primavera. Pero miren, desde la Edad Media, es que no me traje el de las horas, las dulces horas del Señor, se me olvidó esa gráfica. Pero en la Edad Media, miren, decían una relación, Aries, naturaleza, vida, fertilidad. Los cristianos dijeron, es la época del Agnus Dei, del Cordero de Dios. Y a Jesús se le simboliza con el Cordero, con una parte divina. El Cordero encabeza a todas las constelaciones, a todos los signos. Y es la época en la que, pues, ¿ustedes creen que va a ser necesario que un cordero tenga su piel, su lana? Pues los trasquilan. Entonces, ya en el invierno les ayuda, creció mucho, y entonces en verano pues se mueren de calor y pues hay que quitárselos, ¿no? Hay que quitarles el vestuario de invierno. Bueno, aquí tenemos a un personaje, todos saben cómo se pronuncia, ¿verdad? Italiano, a ver cómo se dice. Perdón, ya me oyeron en la cámara que me está sonando, les decía que tengo un poco de catarro todavía. Más o menos Botticelli vivió entre esos años. Esta es una pintura increíble. Para mí es la mejor pintura relacionada con el tema. Tiene varias Botticelli. Y tenemos a la primavera. Entonces aquí vamos a hacer un análisis somero de la pintura. No quiero dar tampoco una cátedra de arte. El arte no es mi fuerte. Y tenemos aquí, ahora no tenemos apuntador. El jardín de las delicias. Entonces tenemos por aquí, El jardín de las delicias. está dividido. No, les voy a decir, ya comenzamos con el mito. Este jardín se conoce como el jardín de las Hespérides. ¿De las qué? ¿Y dónde? De las Hespérides, ya se lo saben, ¿no? Mito. El jardín de las Hespérides tiene un árbol que da manzanas de oro. Es el regalo que le dieron a Zeus y a Hera en el momento de que contraen sus nupcias. Y como se da cuenta de que podría causar la discordia y la tentación a los dioses y a los hombres, entonces lo mandan a los confines del mundo y ponen a 3 de las vigilantes, ¿no? Que son las Hespérides, pero estas no son las Hespérides, estas son otras. Y aunado a eso está un monstruo que tiene, bueno, dicen que es el monstruo de los 1000 ojos, aunque yo ya los conté, fueron 100, y sí se durmió cuando llega Atlas y con un ojo ahí estaba viendo, y se llama Argos, y es una constelación del hemisferio austral, Argos. Bueno, que son puros mitos, ¿no? Las manzanas de oro ahí están, aquí está Venus. Están, ¿cuántos personajes? Creo que dicen que hay 3, 6, 7, 8. Hay 9 personajes, ¿no? Dicen en la interpretación estética. Entonces tenemos aquí hay 6 mujeres y hay 3 que serían hombres, ¿no?
Y el ángel arriba. Bueno, el cupidito es Cupido. No dije estúpido, ni estúpido, es Cupido. Dos ojos, ¿dónde están? Aquí está uno, mira, este está pero en una posición ahí muy varonil. ¿Y el otro? El otro, pues es este que está aquí. ¿Y el tercero? Porque este que está aquí se contrajo nupcias, bueno, no contrajo, se la raptó a esta muchacha y tuvo 20 hijos. Hombre, pues se le daba. No, y luego les voy a contar el chisme. No, si nos da tiempo, porque ya no da tiempo de los chismes. Pero Ya entonces, son las ¿quiénes 10, son las 1, ya tres nos vamos a damas? ir. Vámonos rápido, ¿no? Las Entonces, tres mujeres. bueno, aquí ¿quiénes estábamos son? hablando de que esta pintura tiene peculiaridades muy interesantes. Botticelli se dedicaba a hacer las cosas en detalle. Entonces aquí tenemos 300 tipos de plantas, 190 que se clasifican, 130 puestas aquí. Por ahí creo que dice esa referencia, ahorita la vemos, si es que no me falla. Así que está, ¿no? 190. Aquí nos dice quiénes están, ¿verdad? 2 hombres, 6 mujeres, una en el centro, etcétera, un querubín al lado, como decía por ahí. Y luego, ¿qué más hay? Que nos interesa las 3 gracias, la flecha de Cupido, que es muy importante, el que está acá, que no lo vemos muy bien, es Mercurio. Ay, corazón, está bien, bueno, te se ve bien. Es el de los pies al lado, córrele con los pies, ¿no? Más bien, yo diría. ¿Y qué más está? No sé, por ahí hay algunas cosas más que nos dice. Y ya, aquí está el detalle, lo que me gusta, ¿no? Que siempre hay explicaciones de las pinturas que yo no me las sé. Entonces por ahí tenemos a por ahí, ¿qué me dice? No alcanzo a ver desde este ángulo, se llama Céfiro, ¿no? Luego tenemos a Cloris, Flora, Venus, Eros, esta se llama Pulcritud, Castidad, Voluptas y Hermes o Mercurio. Vamos a irnos más rápido porque esto ya está acabando. Aquí están bien 500 especies de plantas, 190 diferentes flores, de las cuales 130 pueden ser identificadas en esta pintura, botánicamente, o de plantas. Y aquí están las 3 gracias, que son la castidad, el placer, que está volteado, y la belleza. Y los nombres, pues mejor ni se los digo porque están horribles. Por ahí creo que dice, ¿no? Voluptas, castitas, y la otra pulcritud. Bueno, están las 3 gracias, que son las servidoras de Venus, y que aparecen aquí, una con el cabello suelto, la del placer. Aquí tenemos que que conocemos como Mercurio, con su varita, que está señalando hacia algún punto del cielo. Mercurio, que está siendo tapada en la boca con una flor. Y Céfiros, que le está diciendo, vente, muñequita, aquí te va a tocar lo mejor. Céfiros, si se acuerdan, ¿dónde aparece? En la historia de Cupido y de Psique. Escuchen mi podcast en prometeo.podomatic.com. Se llama La historia del mes de febrero. Ahí describo todo el mito y leyenda de Psique, donde las hermanas de Psique, que son muy envidiosas, que quieren ser como ella, acuérdense que Cupido la flecha y Psique cae al precipicio, pero antes le había dicho a su cuate, con el que se llama Dacuarto, Céfiros, cáchamela en el aire y llévamela a mi castillo, y ahí ya nos arreglamos, y así pasó la vida feliz. Pero bueno, esa es esta historia, ¿no? De Céfiros. Vamos a la de aquí. Este es Venus, aquí están todas las plantas, miren, y aquí están las plantas en el muslo de Venus, y aquí hay una planta muy particular para las sociedades secretas, que se llama la planta de... No me olvides. No. Ya se me había olvidado, pero bueno, ya creo que lo dijo. No me olvides. Planta característica usada en la Segunda Guerra Mundial entre los soldados franceses, y para decir adiós a la familia le daban una flor de uno de los templos griegos. La historia no se olvida. Bueno, ahí está el nombre, Puteteiza Pulchela, y el castillo de Chapultepec. ¿Por qué hablo de esto? En el castillo de Chapultepec, todos los arcos, toda la arquería esta que fue remodelada por el yerno de Porfirio Díaz, José Ives Limantú. ¿Y por qué dimos el tour precisamente el día domingo? Porque el día de ayer fue santo de José Gálvez, el hermano de Matías Gálvez, que fue virrey, y que mandó construir, mandó iniciar la construcción del castillo de Chapultepec, y la terminó, bueno, la terminó, pero la continuó
don Bernardo de Gales. Y en toda la arquería decía a su momento, lo que está impregnado de decoración es la flor de No Me Olvides. Y solamente he visto 2 lugares en México, en la Ciudad de México, donde hay No Me Olvides. En las cantinas, no es cierto. En los hoteles dicen, no es cierto. Aquí está en el castillo, hay unos No Me Olvides. Y en el Parque México, me voy a ir a robar, no es cierto, voy a ir a tomar prestada. Sí, está saliendo hasta el nivel público, voy a tomar prestado. Porque todo el Parque México está en las flores de No Me Olvides. ¿Cómo se caracterizan? Son estas, ¿cómo se llaman? Florecitas de 5 puntos. Bien, este es Botticelli. Y aquí tenemos, ya vimos los personajes. Eso era porque se acordaron. ¿Sí está bien? Miren, las pinturas anteriores a Botticelli, las 3 gracias aparecen desnudas. Y aquí las vistieron, ¿no? Pero bueno, también en el cómo se caracterizan las 3 gracias y permanecen constante y cómo eran popularizadas. Porque en los tarots, sobre todo el tarot de Sforza, están las 3 gracias en la carta 3 de copas. Aquí está la Venus, otra pintura de Botticelli, muy interesante, el nacimiento de Venus. Y aquí está este Céfiro, otra vez está el dios del viento, pero aquí está de otra manera, ¿no? Aquí está dando la vida, aquí no sé a quién lleva, la verdad, alguien que se encontró. Y esta es Flora. Flora, que por cierto, uno de los vitrales que se encuentra en el castillo de Chapultepec, uno de esos vitrales que fueron comprados en 1903 y 1905 de la compañía Hermanos Champigny, que es Flora. Iba a traerles esa foto. Están allí en el castillo de Chapultepec y vean, están muy bonitos. Bueno, aquí está la iconografía, esto es de Venus y está relacionada con la primavera. Ahí están las rosas, ¿no? El collar de mirto. Mirto es una planta que se usa mucho en primavera. Pero bueno, vayamos más allá. Estas son nada más una serie de gráficas, pinturas, para no cansarlos, porque yo tengo mucha información, pero bueno, el tiempo se nos agotó ya. Ahí tenemos un personaje que se llama Arcimboldo, así, Giuseppe Arcimboldo, conocido como, tradicionalmente Giuseppe es como Juan, así es que... Y vean lo que hizo, un retrato de un rey, imagínense, con puras plantas y frutas de la época de primavera. Entonces ustedes dirán, ay, ese tipo hizo 24 pinturas así. Les voy a mostrar otra. No, esa es la del rey, es la del rey de Suecia, se llama Bertumno. Y aquí tenemos rosas, calabazas, pepinos, y nada más. Bueno, voy a pasarles otra. Esta Flora. Son hechos en óleos en tablas, por eso se conservan muy bien. Luego aquí tenemos otro, miren, fíjense, este arreglo, denle la vuelta y vean lo que se observa. Cebolla. ¿Vale? Una cebolla. Aquí está una zanahoria, ¿no? La lechuga. No, pues está muy bien. O sea, él hizo este cuadro y lo voltearon y ¡ay! Miren lo que apareció, ¿no? Bueno, luego aquí tenemos otros cuadros. Aquí está la primavera, el verano, el otoño, el invierno, el agua, el aire, la tierra y el fuego. Aquí está, que hizo muchos cuadros, tuvo creo que 16 hijos también, eran muy prolíficos en esa época. Luego tenemos otra pintura de la primavera, pero se refiere, que es interesante, la primavera es el origen, ¿no? Es el primer verde. Y aquí está una relación con Adán y Eva en el paraíso terrenal. Este está en el Museo de Louvre, ahí está el Todopoderoso, que ya se comieron la manzana y le dice, cómete la manzana, pero pues ya, por eso nos sacaron del paraíso. Una serie de litografías de la primavera. ¿Ustedes se imaginan la primavera como mujer? Sí, ¿verdad? ¿Es una mujer o un hombre? La cara de hombre. La primavera. Bueno, aquí dice la primavera. Pero los pintores así era como Cara de hombre. Bueno, estos fueron, hay 2 hermanos que son muy conocidos en España, Salvador Carmona del año, Manuel y Juan del año 1764. Aquí tenemos el de un pintor muy conocido por ustedes, y que hay un cuadro
en el Museo de Arte Moderno y otro en el Museo Nacional, el que está en... ¿De arte? No, el que está enfrente del Palacio de Minería, ¿cómo se llama? Es el Museo ¿De Nacional. arte? Ahí está, hay dos pinturas de Monet que no las han visto. No. Hay una de Miró, yo la miré, hay una de Joan Miró, perdón, no es chiste. Bernardo, Y- vamos a compartir tu pastel. Ya vamos a acabar. En 1881 esta pintura de Sisley es del Huerto de Primavera, ya me voy más rápido. Aquí tenemos otra de 1887, cerca de... Gracias, se llaman a todos los Josés. Recuerden que José es el carpintero, es el esposo de la Virgen María, el papá de Jesús. Gracias por recordarme. Sí, ahí está. Carpintero. En fin, aquí otra se llama Almendro en Flor, 1890, que fue pintada por Van Gogh. Vincent Van Gogh. Se la pintó en una tarde que su sobrino era su cumpleaños o su santo y le dijo, pues te voy a dar este regalo. Son unas 10 gráficas más, no se cansa. Ahí tenemos de Giverny en 1900, era en su casa que tenía de campo. Esta en 1904 y es de Malevich, es un ruso. Este es de arbustos de primavera. Pues sí, ustedes vean los arbustos, yo no los veo ahí puros pintarrajeados. ¿Esta de quién creen? Que se es Dalí, que se llama. Bueno, esta es la versión en color, porque la original es en tonos grises y negros. Se llama La Primavera. Luego tenemos aquí La Primavera, esta es de Givenchy, me parece, de Ingres, donde la primavera es una fuente, se llama La Fuente. Y luego tenemos otra, que es la de Bouguereau, de 1886. Vamos a ver otra, que es la de Orsay, 1800, en el siglo XIX. Luego tenemos, aquí está la que vimos, Ukbari se llama, Ukbari. Es de 1902. Luego aquí está La Primavera de José Rollo. Está La Primavera de Stuck en 1910. Ahí están, miren las tres, gracias, ¿no? Esta es muy bonita, es una pintura que me hubiera gustado traer. Bueno, de hecho iba a hacer más transparencias. Esta es de Waterhouse, que es también un gran pintor. Se llama Una canción de primavera y hay un desnudo aquí. Entonces es muy interesante. Ya vas a acabar. Luego tenemos ya déjeme acabar, es de 1873. La de otra de La Primavera. Están muy bonitas, todas las obras que me encontré son increíbles. Y parecen fotografías, parecen fotografías. Luego esta es de ya más moderna, Gabriel Balatz. París, en primavera, no supe de quién era, pero ahí está la pintura. Y ya nada más las últimas, que son las litografías relacionadas con la primavera, que están en esta colección digital de Wenceslaus Hollar, de la Universidad de Toronto. Y miren, esta es la primavera, parece que es del siglo XVIII. Otra de la primavera, aquí dice el verano y la primavera. Entonces ahí está muy triste la primavera. Está más bien fea. Muy triste, fea. En esos tiempos, ¿no? En esos tiempos la primavera era fea. Ahí está la primavera, mira. Para que veas cómo era la primavera, mira. No la trataban Qué bien. carisma, qué tija. La primavera, esta creo que esta es relacionada a lo que vimos de Esther, si se acuerdan, la diosa Esther, es irlandesa. Y luego miren, para los que quieren mucho a los gatos, esa es una versión gatuna de un ruso que se llama Petro Botkin, que miren lo que hizo, se No existe esa raza. fusiló, se plagió un cuadro de... Que me olvidé el nombre ahorita por andar allí con las prisas. Esa raza. De Van Dyck, desde 1620. Pero miren cómo lo hizo, ¿no? Pues, qué bárbaro. Y bueno, pues les agradezco que todos hayan recibido en su lugar. Agradecemos a todos los internautas y nos vemos la siguiente. Bernardo Martínez.